Kamala Harris visita la frontera con México para desactivar las críticas de los republicanos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha visitado este viernes la frontera de México. La encargada de gestionar la crisis en la frontera, uno de los problemas más notorios para la administración del presidente Joe Biden, aterrizó en El Paso, Texas, para revisar las instalaciones locales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, y reunirse con varias ONGs en una ciudad donde el 83% de los habitantes hablan español. Con la visita, los demócratas pretenden marcar presencia en un bastión republicano y adelantarse a la visita anunciada para el miércoles del presidente Donald Trump al muro fronterizo. Los sectores conservadores habían criticado con dureza a Harrison, quien ya había viajado a México y a Guatemala por no haber visitado la frontera, epicentro de la crisis migratoria para el país. A Harrison le tomó 5 meses y 5 días hacer el viaje. Siempre estuvo en mis planes, ha afirmado. Kamala Harris y la comitiva integrada también por Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior, fueron recibidos por simpatizantes de Trump a su llegada a las instalaciones de la CBP. El grupo las aguarda con pancartas de apoyo al exmandatario y otras que decían "qué mala, odia a los mexicanos" y "qué mala, Harris, traficante de humanos". Trump ha criticado por blanda la política migratoria de Biden después de que Estados Unidos alcanzara desde marzo los mayores números de inmigrantes ilegales en 20 años. El ángulo duro promovido por el expresidente aún despierta muchas simpatías entre los republicanos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha comprometido recientemente $250 millones para continuar la construcción del muro fronterizo en la entidad, un proyecto que no tiene futuro para la Casa Blanca demócrata. Manifestantes protestan a las afueras del centro de procesamiento del Paso ante la llegada de la presidenta Harris. La visita de Harris estuvo enfocada en conocer de primera mano el proceso de detención de miles de migrantes en una de las fronteras más activas del mundo. Escuchó de la voz de varios agentes del centro de procesamiento del Paso cómo son las primeras en determinar qué casos son deportaciones y qué otros son presentados ante un juez de inmigración. Después acudió a uno de los puertos de entrada peatonales del cruce fronterizo, una parada fuera de agenda. La oficina estaba acondicionada para atender a menores no acompañados, quienes han sido durante meses el rostro de la crisis fronteriza. En marzo llegaron 19,000 menores solos, un incremento del 70% comparado con febrero. El número ha disminuido en mayo, fueron 14,158. Están haciendo un gran trabajo, dijo esta mañana Harris a Mayorkas, quien afirmó que las reformas tecnológicas implementadas por Seguridad Nacional claramente están teniendo un efecto en hacer más expedito el procesamiento de quienes llegan. La vicepresidenta encontró dentro de estas instalaciones a 5 jóvenes centroamericanos de entre 9 y 16 años
quienes de acuerdo a la Casa Blanca le dijeron que eran un ejemplo a seguir. Nunca escuchen a quienes les digan que no pueden hacer algo en la vida, les aseguró Harris, quien también recomendó leer mucho, aplicarse con las matemáticas, entre otras instrucciones. Harris ha admitido el golpe de efecto que ha sido su visita a la frontera. Aquí comienza la separación de niños de la administración anterior y también se implementó los protocolos de protección de migrantes, el programa por el que Estados Unidos envía a México a los solicitantes de asilo. Y vimos el desastre de eso, afirmó la vicepresidenta en relación con las inhumanas políticas promovidas por Trump y uno de sus asesores más radicales, Stephen Miller. También fue la región donde se rompió el sistema de asilo que ahora Biden y la administración intentan reconstruir para abrir de nuevo la frontera a los refugiados. Sin embargo, la funcionaria también fue crítica por enviar visitar un campamento cerca del fuerte Bliss en las áridas planicies tejanas, donde se han reportado a menores migrantes durmiendo en colchonetas en el suelo e intentos de suicidio. Simone Sanders, una asesora de Biden en temas migratorios, ha dicho la mañana de este viernes que se ha ordenado una investigación de las condiciones que se viven dentro de la carpa, que es operada por el Departamento de Salud. Harris habla con varios agentes en el centro de procesamiento del Paso, donde llegan los solicitantes de asilo. Ha sido un viaje muy importante, dijo Harris antes de dejar la ciudad. En el hangar del aeropuerto, la vicepresidenta defendió una vez más su decisión de visitar primero Guatemala y México para conocer las causas que llevan a las personas a emprender el camino al norte. Si quieres lidiar con el problema, no solamente puedes lidiar con el síntoma, sino con las causas, aseguró al mencionar algunos de los factores que expulsan a los migrantes de Centroamérica, desde la corrupción, la inseguridad alimentaria a la falta de oportunidades, afrodescendientes, indígenas o mujeres, o los problemas relacionados con el cambio climático. Lidiar con esos problemas es una prioridad de Estados Unidos como vecinos del hemisferio occidental, y al enfocarnos en esas prioridades, en las causas del origen, podemos tener un impacto en los efectos, añadió. Una filtración acompañó el viaje de Harris y Mallorca, de acuerdo a The New York Times. El gobierno pondrá fin al Título 42, una normativa que Trump instauró durante la emergencia sanitaria para devolver inmediatamente casi todo a todos los inmigrantes que llegaban a la frontera. Biden, quien la había dejado en vigor, terminará con ella como parte de su visión más humana de atender las causas que originan la emigración, principalmente en Centroamérica y México. La reapertura con México, preguntando por el plan de reabrir la línea fronteriza, actividades no esenciales, una prioridad para México y las ciudades estadounidenses en la frontera. El secretario Mallorcas dijo que es consciente de que es un tema sensible y con importantes repercusiones económicas
desde su cierre en marzo del 2020. La decisión final, no obstante, se tomará con criterios de salud pública. La decisión estará basada en los datos científicos de los Centros de Control de Enfermedades, apuntó el funcionario, en un momento en que la vacunación se ha estancado en Estados Unidos y algunos estados han presentado repuntes principalmente de la variante Delta del virus. Mayorkas se reunió la semana pasada en México con varios altos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que están acelerando la vacunación en los municipios de la frontera para tratar de empatar las tasas de inmunización a las de Estados Unidos y poder así retomar las actividades de la zona. El cierre de momento se prolongará hasta el 21 de julio. Para las organizaciones locales, el paso, la normalización de las actividades es una prioridad, así como que se cambie la narrativa de la frontera, un lugar a donde se giró la mirada durante la presidencia de Trump. Tenemos que humanizar la frontera, la migración y los migrantes. Es tiempo de reconocer que esta frontera va a definir el carácter de la nación. Esta es la nueva Ellis Island. Los migrantes construyen el país en el pasado y lo construirán en el futuro, dijo tras reunirse con Harris Fernando García, director de la ONG Border Network for Human Rights. En un acto posterior a la visita de la vicepresidenta, García mostró satisfecho con el encuentro. Cumplimos con la misión, pudo venir, se reunió con organizaciones como nosotros, nos escuchó a nuestras comunidades, dijo. Por su parte, Harris afirmó que el encuentro con las menores migrantes fue un recordatorio que esta crisis no puede polarizarse, según dijo. Estamos hablando de niños, estamos hablando de familias de sufrimiento. Nuestro enfoque tiene que ser considerado y eficaz, apuntó. Tenemos que hacer todo lo que haga falta, incluido como ha hecho el senador Dick Durnin durante años, reconocer que necesitamos una reforma migratoria en nuestro país y que el Congreso tiene que actuar. Durnin, declara, de Illinois, acompañó a Harris y a Mayorkas en la visita junto a la congresista que representa El Paso, Verónica Escobar. Es importante aquí también mencionar que de una u otra forma este lugar se encuentra en pleno apogeo, dado el crecimiento exponencial que representa la llegada de empresas tan importantes como lo es Telsa o aquellas otras que encabeza el dueño de la misma compañía de Telsa.